Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 301. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Acerquemos nuestro corazón al Dios que ha querido acercarse a nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo. Él es la plenitud de toda la revelación, la cumbre de toda la Sagrada Escritura, el mensaje perfecto que Dios quería dar a nuestro corazón. Con esta disposición, digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, desde el capítulo 30, versículo 1, al capítulo 31, versículo 22. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido, porque llegarán los días, oráculo del Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor, y los haré volver al país que he dado a sus padres, y ellos lo poseerán. Estas son las palabras que el Señor dirigió a Israel y a Judá. Así habla el Señor. Hemos oído un grito de terror, es el pánico y no la paz. Averigüen y vean si puede un varón dar a luz. ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con las manos en las caderas, como una parturienta? ¿Por qué todos los rostros se han puesto lívidos? Ay, porque es grande aquel día y no hay otro igual. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero él se salvará de la angustia. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus ataduras. Ya no servirán a extranjeros, sino que servirán al Señor su Dios, y a David su rey que yo le suscitaré. Y tú no temas, servidor mío Jacob, oráculo del Señor, no te espantes, Israel, porque yo te salvaré de un país lejano, y a tu descendencia, del país de su cautiverio. Jacob volverá y vivirá en calma, tranquilo y sin que nadie lo perturbe, porque yo estoy contigo, oráculo del Señor, para salvarte. Sí, yo aniquilaré a todas las naciones entre las cuales te había dispersado, pero a ti no te aniquilaré. Te corregiré con equidad, pero no te dejaré impune. Porque así habla el Señor. Tu herida es incurable, irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa, no hay remedio para tu herida, tú ya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado, no se interesan por ti, porque yo te he golpeado como golpea a un enemigo con un castigo cruel, a causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. ¿Por qué gritas a causa de tu herida, de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves, yo te hice todo esto. Pero los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios irán al cautiverio. Los que te despojan serán despojados, y a los que te saquean los entregaré al saqueo. Sí, yo cicatrizaré tu llaga y te sanaré de todas tus heridas, oráculo del Señor, porque te llaman la expulsada, esa Sión de la que nadie se preocupa. Así habla el Señor. Sí, yo cambiaré la suerte de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad será reconstruida sobre sus escombros y el palacio se levantará en su debido lugar. De allí saldrán cantos de alabanza y risas estridentes. Los multiplicaré y no disminuirán, los glorificaré y no serán menoscabados.
Sus hijos serán como en los tiempos antiguos, su comunidad será estable ante mí, y yo castigaré a todos sus opresores. Su jefe será uno de ellos, y de en medio de ellos saldrá su soberano. Yo lo haré acercarse, y él avanzará hacia mí, porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí, oráculo del Señor? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Miren el huracán del Señor, ha estallado el furor, arrecia la tempestad, gira sobre la cabeza de los malvados. El ardor de la ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. Al término de estos días, ustedes lo entenderán. En aquel tiempo, oráculo del Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así habla el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina hacia su descanso. De lejos se le apareció el Señor. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo te adornarás con tus tamboriles y saldrás danzando alegremente. De nuevo plantarás viñas sobre los montes de Samaria. Los que las planten tendrán los primeros frutos. Porque llega el día en que los vigías gritarán sobre la montaña de Efraín: de pie, subamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Porque así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte, y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Escuchen, naciones, la palabra del Señor, anúncienla en las costas más lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo, el vino nuevo y el aceite, hacia las crías de ovejas y de vacas. Sus almas serán como un jardín bien regado, y no volverán a desfallecer. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. Colmaré a los sacerdotes con la grasa de las víctimas, y mi pueblo se saciará de mis bienes, oráculo del Señor. Así habla el Señor. Escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Así habla el Señor. Reprime tus sollozos, ahoga tus lágrimas, porque tu obra recibirá su recompensa, oráculo del Señor, y ellos volverán del país enemigo. Sí, hay esperanza para tu futuro, oráculo del Señor. Los hijos regresarán a su patria. Oigo muy bien a Efraín, que se estremece de pesar. Me has corregido y yo acepté la corrección como un ternero no domado. Conviérteme y yo me convertiré, porque tú, Señor, eres mi Dios. Sí, después de apartarme me arrepentí, y al darme cuenta me he golpeado el pecho. Estoy avergonzado y confundido, porque cargo con el oprobio de mi juventud. ¿Es para mí Efraín un hijo querido o un niño mimado, para que cada vez que hablo de él todavía lo recuerde vivamente? Por eso mis entrañas se estremecen por él. No puedo menos que compadecerme de él, oráculo del Señor. Levanta para ti mojones, colócate señales, fíjate bien en el sendero, en el camino que has recorrido. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades.
¿Hasta cuándo irás de aquí para allá, hija apóstata? Porque el Señor crea algo nuevo en el país. La mujer rodea al varón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 17, versículos del 1 al 14. El Señor creó al hombre de la tierra y lo hace volver de nuevo a ella. Le señaló un número de días y un tiempo determinado, y puso bajo su dominio las cosas de la tierra. Lo revistió de una fuerza semejante a la suya, y lo hizo según su propia imagen. Hizo que todos los vivientes lo temieran, para que él dominara las fieras y los pájaros. Ellos recibieron el uso de las 5 operaciones del Señor. Como sexto don les concedió la inteligencia, y como séptimo, el lenguaje que interpreta las obras de Dios. Le dio una lengua, ojos y oídos, el poder de discernir y un corazón para pensar. Él colmó a los hombres de saber y entendimiento, y les mostró el bien y el mal. Les infundió su propia luz para manifestarles la grandeza de sus obras, y les permitió gloriarse eternamente de sus maravillas. Así alabarán su nombre santo, proclamando la grandeza de sus obras. Les concedió además la ciencia, y les dio como herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna, y les hizo conocer sus decretos. Ellos vieron con sus ojos la grandeza de su gloria, y oyeron con sus oídos la gloria de su voz. Él les dijo: cuídense de toda injusticia, y dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 21. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.